Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. La religión ha secuestrado la moral. Sin duda, todas las religiones se han autoproclamado como guardianes de la moral de la sociedad y se han autonombrado como los embajadores de su Dios para dictarla al mundo. Bajo la excusa de la omnisapiencia y la perfección de Dios, han blindado sus postulados morales como infalibles y perfectos, y la mayoría de las personas así lo han creído. No obstante, la Iglesia Católica no puede decir que sus opiniones sobre moralidad están basadas en un claro, audible y público mandato de ese Dios en el que creen. No se ha presentado el mismísimo Dios de forma pública y audible ante toda la humanidad, dando declaraciones relativas a la moral sexual y reproductiva, a la eutanasia, el aborto terapéutico y a todos los demás temas polémicos. A los demás cristianos solo les queda recurrir a la Biblia, a la que llaman palabra de Dios como fuente de moralidad. Por lo anterior, debemos revisar la Biblia para saber si puede tomarse como una guía moral para una sociedad moderna. Sin duda, muchos cristianos empezarán con los 10 mandamientos que supuestamente Moisés recibió del mismísimo Dios. De haber sido cierto, los versículos del libro del Éxodo serían palabras literales de Dios en la Biblia. Por eso, católicos y protestantes le dan un gran valor a los 10 mandamientos. Se debe aclarar que los 10 mandamientos del Catecismo Católico no son los mismos que aparecen en la Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. Los 4 primeros hablan de la veneración al Dios Yahvé y curiosamente no dicen nada de Jesús ni de la Santísima Trinidad. Estos mandamientos son adorar solo a Yahvé, no hacer imágenes ni adorarlas, no jurar en vano por Yahvé y guardar el Sabbat. De este primer grupo de normas, causa especial interés el segundo mandamiento, en el que se prohíbe adorar imágenes. En el mismo libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5, se puede leer esto. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Qué es eso de que Jehová o Yahvé castiga a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de los que lo aborrezcan? ¿Es justo castigar a una descendencia inocente por las faltas de sus padres? En el Levítico, este mismo Dios advierte en contra de la venganza, miren. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claramente ambos textos muestran una contradicción moral en el mismo Dios Yahvé, porque en uno pide no tener venganza y en otro amenaza a las generaciones futuras de aquellos que no lo adoren. Pero más allá de la contradicción, lo que me asombra es que en el seno mismo del Decálogo se presenta semejante ejemplo de celo y venganza, más propio de un sacerdote fanático que de un Dios de infinita bondad y misericordia. Los siguientes 6 mandamientos piden honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir y no codiciar los bienes del prójimo. Esto lo toman muchos como absolutos morales, sin matices. Pero ¿qué ocurre si se requiere mentir para salvar a inocentes? Por ejemplo, Oskar Schindler, considerado por muchos como un héroe de la Segunda Guerra Mundial, urdió un plan basado en mentiras para salvar la vida de muchos judíos durante el régimen nazi. También varios estadounidenses en el siglo XIX escondieron esclavos que huían del sur en su camino al norte de este país y debían mentir para salvarlos. ¿Eso también es una falta moral? ¿Cómo es posible que un Dios omnisciente no previera situaciones semejantes y dijera algo al respecto? Pasa lo mismo con el mandamiento de no matarás. ¿Es inmoral matar al francotirador que desde una azotea está causando asesinatos? Lamentablemente, esos 10 mandamientos se quedan muy cortos. Lo realmente asombroso es que el mismo Yahvé viola el 6º mandamiento.
Según la Biblia, mientras Jehová daba su decálogo, su pueblo elegido hacía un becerro de oro para adorarlo. Ahora, la Biblia dice que Moisés bajó del monte Sinaí, rompió las tablas escritas por Dios y, según se puede leer en el Éxodo, dijo esto, miren. Así dice el Señor Dios de Israel: pónganse cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Bueno, ¿no había dicho el Señor que no es bueno matar? ¿El asesinato es bueno en unos casos y malo en otros? ¿Es algo relativo? ¿No es justamente el relativismo moral lo que tanto critican las iglesias cristianas hoy en día? La Iglesia Católica ha hecho del mandamiento no matarás un absoluto y lo ha llevado hasta el extremo de considerar asesinato la muerte de un óvulo fecundado o desconectar a un paciente con muerte cerebral y que solo sobrevive gracias a la asistencia de máquinas. Pero los adoradores del becerro de oro no fueron los únicos que murieron por orden de Jehová. También en el Pentateuco se ordena matar a los que no guarden el sábado, lo que incluye a todos los católicos, si siguiera la Biblia al pie de la letra. También manda matar a todo aquel que cometa incesto, zoofilia, a los que practiquen la adivinación, a las brujas, a los adoradores de otros dioses, a todos los homosexuales. Pero curiosamente no dice nada sobre las lesbianas, a los violadores, a los hijos que maldigan a sus padres, a quienes hagan invitación a adorar a otro dios y a la mujer que al casarse no sea virgen. Sobre esto último, la Biblia no establece el mismo castigo para los hombres que no lleguen vírgenes al altar. ¿Es esto una prueba más del machismo que inunda la Biblia? Pero el mismo Dios que prohibió el asesinato permitió el genocidio de los pueblos de Canaán para darle esa tierra a los israelitas. Y lo podemos leer en el Deuteronomio, miren. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. En el libro de Números, capítulo 31, se narra el genocidio de los madianitas. En esta historia, Moisés, por órdenes del mismo Dios, manda matar a los madianitas, con excepción de las mujeres vírgenes, las cuales son tomadas como botín de guerra, junto con los metales preciosos y el ganado. ¿Qué lección para basar nuestra moralidad podemos extraer de este pasaje tan lleno de odio, xenofobia y machismo? Ninguna. Al contrario, de existir el Dios de la Biblia, se le debería acusar de genocidio. En el primer libro de los Jueces se narra un hecho aún más espeluznante. El profeta Samuel le transmite al rey Saúl de Israel una orden de Jehová para que arrase con los amalecitas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres y mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí el amoroso Dios bíblico se muestra como un asesino falto de la más elemental justicia, ya que ya había pasado desde el Éxodo hasta ese momento mucho tiempo. Y por otra parte, ¿qué culpa tienen los niños de brazos, las vacas, ovejas, camellos y asnos? ¿Es este libro guía moral para la sociedad actual o es fruto de un pueblo poco civilizado, xenófobo y con parámetros morales similares a otros pueblos de la antigüedad? Volviendo a los mandamientos, es interesante analizar el 10º escrito en el Éxodo, capítulo 20, que dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿Qué es eso de no codiciar los esclavos del prójimo? ¿Avala el Dios de la Biblia la esclavitud? Claro que sí. De hecho, el capítulo que le sigue al Decálogo contiene las normas para regularla. ¿Y qué es eso de poner a las mujeres como una propiedad de los hombres, a la par que los bueyes y los asnos? ¿Son estas buenas normas morales para la sociedad actual? Muchos cristianos actuales ignoran que precisamente por hacer de la Biblia una guía moral, los bautistas del sur de Estados Unidos, por ejemplo, defendieron la esclavitud en los tiempos de Lincoln con la misma fiereza con que hoy toman otros versículos del Pentateuco
para oponerse a los derechos civiles para la comunidad LGBT. Si tomáramos la Biblia al pie de la letra, la esclavitud estaría permitida. Sería lícito matar a quien no trabajara en sábado o a los hinduistas por adorar dioses distintos a Yahvé. Y me pregunto, ¿hay en la Biblia algo que proteja los derechos humanos tal y como los conocemos hoy en día? Ninguno. La Biblia contiene buenas normas como no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Pero también condena a producir mulas al aparear animales de diferentes especies, raparse la cabeza, cortar la punta de la barba, sembrar el campo con diferentes semillas a la vez o vestir prendas hechas con mezclas de hilos. En otros capítulos se presentan las prohibiciones de acercarse al templo con la menstruación o de comer sangre. De esta última proscripción, los testigos de Jehová sacaron su objeción moral para aceptar las transfusiones de sangre. Pero ¿por qué los testigos de Jehová no consideran como algo malo cortarse la barba o que sus mujeres no anuncien cuando tienen la menstruación, para no hacer inmundos a quienes las toquen? Muchos creyentes no conocen estos textos a pesar de llevar la Biblia consigo todos los domingos, porque los pastores y sacerdotes han seleccionado para sus sermones estudios bíblicos o publicaciones, solo algunos versículos bíblicos para enseñarlos como norma moral y otros los han omitido, olvidado o calificado de alegóricos o no válidos para la modernidad. ¿Por qué? Tras la selección de solo algunos versículos e historias bíblicas a exaltar como ejemplos de moralidad, se esconde sin duda el criterio y la interpretación humana. Por eso es que, por ejemplo, ya ningún cristiano defiende la esclavitud señalando con su dedo un versículo del Levítico, pero sí lo hace para condenar la homosexualidad. El Corán es un libro igual o peor de intolerante, misógino y violento. Claramente en este se da orden de matar a todos aquellos que no creen que Alá es Dios y Mahoma su profeta. Expresamente se denigra a los judíos y se pide su exterminio. Un verso del Corán dice así, miren: matadlos donde quiera que los encontréis y expulsadlos de donde os hayan expulsado. La oposición a vuestra creencia es más grave que matar. Y así como este versículo, hay otros 108 en los que se pide la guerra contra los no musulmanes. Dentro de los hadices o dichos del profeta se tiene el siguiente versículo, miren: la hora no se establecerá hasta que se pelea con los judíos, y la piedra detrás de la cual un judío se esconde dirá: oh musulmanes, hay un judío oculto detrás de mí, así que matadlo. Mahoma tomó por esposa a una niña de 9 años llamada Aisha, siendo sin duda un caso de pedofilia, que muestra además el papel subordinado que el Islam le ha dado a la mujer toda la vida. En definitiva, el profeta Mahoma no resultó mejor ejemplo de moralidad que el profeta Samuel o que Moisés. Precisamente el problema actual de los fundamentalistas islamistas no surge porque lleven el Corán fuera de contexto, como piensan algunos, sino porque precisamente lo obedecen al pie de la letra y lo han hecho guía moral. Como vimos, la Biblia también contiene versículos que piden ejecutar a los no adoradores de Jehová o a los que no guarden su sabbat, pero estas normas ya no llevan a una persecución, no por la obra de los religiosos, ¿verdad?, sino a pesar de ellos. La superación de la persecución religiosa se logró gracias al humanismo derivado de la Ilustración y la subsiguiente Declaración de los Derechos del Hombre. Por otra parte, ni en el Corán ni en la Biblia podemos encontrar una deliberación profunda sobre los valores y la moral. Nada que se parezca remotamente a las reflexiones como las hechas por Kant, por citar solo un ejemplo. Lo cual hace a estas obras altamente sospechosas de ser la obra de un Dios que no es ni remotamente sabio o justo. Pero si los valores morales no vienen dictados de un Dios, ¿quiere decir que estos no existen? Los valores existen, pero no son objetivos. Los valores son cualidades de las cosas, de las acciones de las personas que nos atraen porque ayudan a hacer el mundo habitable. En este orden de ideas, la honestidad, la responsabilidad, el respeto por el prójimo, la solidaridad y la justicia son ejemplos de valores. Los creyentes incluirían a la fe como un valor, no así los ateos y librepensadores. Para los creyentes los valores son objetivos
y Dios así los ha puesto. Para los creyentes resulta terrible que la moral no venga de Dios. Como ya mencioné anteriormente, poco de objetivo tiene la interpretación de la Biblia, además de que los diferentes credos en diferentes épocas han relativizado las normas bíblicas y sus respectivos castigos. Si algo caracteriza a la Iglesia Católica, es precisamente su comportamiento dictatorial, mostrado claramente ya desde el medioevo. Y por otro lado, no hay nada más subjetivo en el mundo que el establecimiento de la religión verdadera, junto con la correcta interpretación de la voluntad de Dios en la Biblia. Sobre la pretendida objetividad de los valores, la mayoría de los ateos pensamos que los valores morales son reales, pero ello no significa que sean objetivos, no pueden serlos. Un valor no es una cosa, es una función de la mente, y ella misma es una función. Ser objetivo es existir independientemente de la mente. Por lo tanto, un valor objetivo es la existencia en la mente de algo que es independiente a ella. Pero al no considerar los objetivos, no significa que el ateo deseche los valores. El ateo debe reflexionar sobre los valores y la forma como estos pueden ayudar a mejorar la sociedad, teniendo en cuenta que con el tiempo, nuevas situaciones se presentan. En tiempos anteriores a la revolución científica, nadie se había cuestionado si era moralmente permitido poner fin a la existencia de un paciente que se mantiene con vida gracias a la asistencia de máquinas, pero con muerte cerebral y sin posibilidades de recuperación. Así lo hubiera estipulado previamente. Esta discusión pertenece a nuestros tiempos. La Iglesia, con su postura de defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, no permite ninguna discusión al respecto, pero el libre pensador debe considerar, además de la vida como valor, el valor de la libertad humana, la dignidad de la existencia y el no sufrir como elementos necesarios en este debate. ¿En qué basa entonces el no creyente su moral? En valores que permitan hacer de este mundo un mejor lugar para todos, en evitar el daño innecesario y de no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan. Muchos librepensadores han adoptado el sensocentrismo como base para su moralidad. En el sensocentrismo se afirma que todo ser con capacidad para sentir por derecho propio merece consideración moral y respeto. Esta visión lleva a considerar los derechos de los animales, cosa que la Biblia no menciona. Al contrario, considera a algunas especies aptas para ser sacrificadas como ofrendas a Jehová y a otros animales los denomina inmundos. Bajo la óptica del sensocentrismo, deshacerse de los óvulos fecundados tras un procedimiento de fecundación in vitro no supone dolor alguno para estos, así que no sería una práctica mala. El desarrollo moral del individuo fue estudiado por el psicólogo Lawrence Kohlberg y su trabajo arroja luz sobre cómo basar la moralidad. Kohlberg postuló las etapas del desarrollo del juicio moral. Según él, el nivel más avanzado de los individuos en uso de su racionalidad reconocen el imperativo categórico de tratar a las personas como lo que son, fines en sí mismas y no como medios para conseguir ninguna ventaja individual o social. Esta etapa máxima no se basa en temor al castigo, la cárcel o el teológico infierno, sino en la aceptación racional de principios éticos universales. El temor al castigo como razón para obrar bien es el nivel más básico del desarrollo moral. Si bien es cierto que no todos los creyentes se encuentran en este nivel de desarrollo moral, causa curiosidad, por decirlo menos, que una moral de premio y castigo es la que maneja la Biblia y en la que se basa la doctrina del infierno. Un ejemplo de este razonamiento se puede encontrar en la obra del filósofo de la Iglesia Católica del siglo II, Atenágoras de Atenas, que escribió esto, miren. Porque si creyéramos que no hemos de vivir más de lo que la vida presenta, cabría sospechar que pecáramos, sometidos a la servidumbre de la carne y de la sangre, o dominados por el lucro y el deseo. Pero sabiendo como sabemos que Dios vigila nuestros pensamientos y nuestras palabras de noche como de día, y que Él es todo luz y mira aún dentro de nuestro corazón, creemos que salidos de esta vida viviremos otra mejor, o cayendo con los demás nos espera vida peor en el fuego. Pero si alguna razón que tiene una persona para obrar bien es el temor al castigo, en realidad no es buena. Una persona que decida obedecer X o Y normas por querer vivir en un cielo eternamente o para no ir al lago de fuego para siempre,
no ha interiorizado los valores como condiciones deseables para el mundo. Para tal persona, lo justo es la obediencia ciega a la norma, evitar los castigos y no causar daños materiales a personas o cosas. En esta categoría caen muchas personas religiosas, no todas obviamente, pero se corre el riesgo de que junto con normas nobles como respetar la propiedad ajena o no mentir, se pueda acceder a cometer actos de discriminación contra quienes no compartan su fe o su moral. Un ejemplo de esto son los fundamentalistas religiosos. Para terminar, les dejo una reflexión de Albert Einstein sobre la moral humana. El científico dijo que el comportamiento ético de un hombre debería basarse suficientemente en la simpatía, educación, los lazos y necesidades sociales. No es necesaria ninguna base religiosa. El hombre verdaderamente estaría en un pobre camino si tuviera que ser reprimido por miedo al castigo y por la esperanza de una recompensa después de la muerte. Hasta aquí este video. Les recuerdo suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierda ningún contenido nuevo y dejarme sus comentarios, que para mí son muy valiosos. En la descripción de este video les dejo las ligas para que se integren al grupo de Facebook y también las ligas para que se conviertan en patrocinadores del podcast y de este canal. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.